hermanos, Dios les bendiga. El tema de hoy es Soldado de Jesucristo. Pero antes de empezar, hermanos, vamos a hacer una oración. Cerremos nuestros ojos. Padre Santo, en esta hora estamos delante de tu presencia, pidiéndote que tomes el control de esta reunión, Señor Jesús. Te pido en el nombre de tu amado Padre Santo, que tú uses mi vida, Padre Santo, que no sea yo, sino sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mis labios, Padre Santo, y que tú, Señor Jesús, visites a cada uno de los hermanos que están conectados y aún de los que no se están conectados, Padre, que tú llenes ese lugar, Padre, llenes ese hogar, Padre Santo, de tu presencia. Y hoy te pido, Padre, que seas tú el que dirijas esta reunión, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les pido que abran su Biblia, ¿verdad? En el libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 18. Amén. Le voy a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Hermanos, aquí muchas veces hemos escuchado este tema, ¿verdad?, sobre la armadura de Dios. Pero hermanos, en estos días que vivimos mi familia y yo una situación difícil, Dios trajo esta palabra a mi vida, hermanos, de que debemos de ceñirnos la armadura de Dios. ¿Para qué? Para no entrar en desesperación, en angustia, ¿verdad? O renunciar a Dios, y gloria a Dios porque no pasó nada de eso en nosotros. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque Dios escucha la oración de cada uno de sus hijos. Dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Tiene poder. Y hoy, hermanos, vamos a empezar a explicar la palabra de Dios. Nos dice en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos la coraza de justicia. Pero quiero detenerme en la primera parte que dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vemos, hermanos, que debemos de estar, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar firmes en quien hemos creído. ¿Y quién es esa persona en la que hemos creído? Es nuestro Señor Jesucristo. Nos lo dice en Juan 14:6, ¿verdad? Que dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y vemos, hermanos, que debemos de estar firmes en quien hemos creído, en esa persona que es la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, y que no hay otro camino en el cual podamos ser salvos, ni quien nos pueda llevar al Padre, solamente creyendo la verdad, y la verdad es Cristo, hermanos. Y para dar un ejemplo de esta situación de la armadura de Dios, podemos verlo en la vida de un gran siervo, y se llama ese siervo David, el rey David. Vemos, hermanos, que él vivió una situación difícil, ¿verdad? Y eso nos lo dice la palabra de Dios en primer libro de Samuel 17.
Y dice así la palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios que David era un niño, ¿verdad? Un jovencito. ¿Y qué pasó, hermanos? De que Dios lo usó para dar testimonio a toda una nación, ¿verdad? La nación de Israel. Y vemos, hermanos, que en este caso David, Dios lo había preparado para, como dice la palabra de Dios al principio de este versículo de Efesios capítulo 6, versículo 8, perdón, versículo 10 en adelante, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y vemos que David estuvo cuidando las ovejas de su padre Isaí, y Dios, hermanos, tenía un propósito para la vida de David, por lo cual lo preparó primero cuando él cuidaba las ovejas de su padre. Vemos que Dios lo preparaba para cuando se llegara el momento en que iba a salir a pelear, ¿verdad? Y ahorita les voy a explicar bien. Por ejemplo, Dios lo preparó. ¿Qué pasaba? ¿Contra quiénes peleaba David cuando le arrebataban una oveja de su padre? Peleaba contra osos, peleaba contra leones. Y hoy en día, hermanos, si nos damos cuenta y nos imaginamos, usted, hermano, y yo imaginémonos, en estos tiempos, ya sea que vayamos a África o aquí en el zoológico, imaginémonos que se escapara un león. ¿Creen ustedes que nosotros podríamos pelear contra un león? No, ¿quién ganaría? León, ¿verdad? Y sin embargo, Dios estaba con David, porque, hermanos, porque él cada día se ceñía de la armadura de Dios. Amén. Él se ceñía de la armadura de Dios, no nada más una vez, todos los días, hermanos, Dios lo preparó. ¿Para qué, hermanos? Para que él pudiera defender a su pueblo Israel. Y vemos que, pasando, ¿qué dice la palabra de Dios? Que su papá Isaí lo mandó a llevarle comida a sus hermanos que estaban en el ejército del rey Saúl. ¿Y qué pasó, hermanos? Que David obedeció, dice la palabra de Dios, que se levantó de mañana y fue, ¿verdad? Fue al lugar donde estaban sus hermanos, pero él no esperaba lo que se iba a encontrar. ¿Y qué se encontró David, hermanos? Pues que el pueblo de Israel estaba en guerra, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba en guerra contra los filisteos. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Que entre el ejército de los filisteos había un hombre, y ese hombre se llamaba Goliat, ¿verdad? ¿Y qué hacía este hombre, hermanos? Amedrentaba al pueblo de Dios, a las ovejas de Dios, que es el pueblo de Israel. Este hombre era el que estaba afligiéndolos, les ponía miedo. Y sin embargo, hermanos, Dios preparó a este David, no sabemos cuánto tiempo, pero Dios preparó la vida de David usando a los osos, usando a los leones. Vemos que la palabra de Dios hoy, hermanos, nos dice en el libro de Primera de Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en este caso, hermanos, el diablo había usado a Goliat. ¿Para qué? Para amedrentar y devorarse al pueblo de Israel. Pero vemos, hermanos, que también nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, que dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo, usando la vida de este hombre Goliat para amedrentar al pueblo de Israel, hermanos, no se esperaba que entre todo ese pueblo de Israel y iba a salir uno, el cual Dios ya lo había preparado, porque Dios, hermanos, sabía lo que iba a pasar más adelante, por lo cual Dios permitía que los osos, los leones fueran a querer comerse las ovejas de
de David, pero no, David no lo hacía en sus propias fuerzas, sino que dice la palabra de Dios, hermanos, que David andaba conforme al corazón de Dios. Y si dice eso es porque él se ponía cuentas, él se preparaba, ¿verdad? Vemos que cuando ya llegó David a donde estaban sus hermanos, Dios, pues él oyó y veía el alboroto y no se explicaba por qué estaba la situación, hasta que le dijeron y vio cuando salió Goliat, y dice la palabra de Dios que salía de mañana y en la tarde a estar amedrentando al pueblo de Dios. Pero hermanos, vemos la palabra de Dios es fiel y verdadera, que si usted y yo, hermanos, nos ponemos la armadura de Dios, Él nos da la victoria. Y un ejemplo, hermanos, es de que Dios nos sacó a mi familia y a mí victoriosos de este Goliat llamado coronavirus. Dios nos dio la victoria, hermanos, porque Él nos preparó, no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, pero Él sí, por lo cual Él nos preparó como preparó a David para salir victoriosos. ¿Por qué? Porque un buen soldado, hermanos, vemos que David en ese no recibió un adiestramiento militar humano, sino fue con el mejor capitán, que fue Jehová quien lo enseñó, ¿verdad? Hoy en día vemos, como les comentaba hace rato, si nos enfrentáramos a un oso o a un león, tengamos por seguro que el que iba a ganar iba a ser el león y iba a ser el oso, ¿verdad? Pero hoy aquí nos da la palabra de Dios que nos dice, hermanos, que la lucha no es contra carne ni sangre. Vemos la palabra de Dios dice que de Goliat, cuando salía, pues el pueblo de Israel, imagínense, un gigante, ¿verdad? Un hombre tan grande, y luego verlo cómo iba vestido, dice que llevaba jabalina, espada, era un hombre de guerra desde su juventud. Y David era podríamos decir, un simple jovencito, pero no era un simple, sino era un siervo de Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasó, hermanos? Que este hombre Goliat insistía en estar amedrentando al pueblo de Dios. La palabra de Dios nos dice todo cuánto medía, cuánto pesaba, más bien todo lo que él llevaba, ¿verdad? Y dice que él llevaba su lanza y llevaba muchas cosas que a simple vista, hermanos, pues al pueblo de Israel, en este caso, a los militares israelitas, pues les daba miedo verlo, miedo. Imaginémonos nosotros, estar en ese momento, ver a un hombre grande, un hombre, pues, imponente, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, como dice la palabra de Dios también, que Dios no se va por lo que miran los ojos, sino Él se va por lo de adentro. Y en este caso, hermanos, más adelante, ¿qué dice? Que David, pues dijo, vamos a salir a defensa del pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice que las palabras que había dicho David llegaron a oídos del rey Saúl. Y fíjense lo que decía en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 11, dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras de los filisteos, se turbaron y tuvieron gran miedo. En este caso eran las palabras que salía a decir Goliat. Y David era hijo de aquel hombre Efrateo, de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores de Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Vemos aquí, hermanos, que ni sus hermanos de David pudieron.
y eso que eran los mayores y que habían estado en el ejército de Saúl, también tuvieron miedo, pero sin embargo, ¿qué hacía David? ¿Qué hacía David? Apacentaba las ovejas de su padre. Y dice que David iba y venía, pero nunca se había topado con una situación así difícil, ¿verdad? Y dice también que venía pues aquel filisteo por la mañana, por la tarde, y así lo hacía durante 40 días. Imaginémonos, hermanos, pues no podían hacer nada los militares israelitas. Y dice después, dijo Isaías a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes. Llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, toma prendas de ellos. Hermanos, leímos hace rato que David iba y venía de ver a Saúl, bueno, de estar ahí. Pero cuando Dios sabe lo que se va a presentar más adelante, hermanos, Él tiene el día, la hora, el momento, ¿verdad? En este caso, Dios sabía que ya habían pasado ¿cuántos días? 40 días. Este hombre, Goliat, estaba amedrentando al pueblo de Israel. Pero hermanos, Dios sabía que ya era el momento que tenía que mandar a David, porque él ya estaba preparado, ¿verdad? Y después así pasó, llevó y todo eso. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que él llegó, ya vio el alboroto, todo eso, hasta uno de su hermano, el mayor, el que menciona al principio, dice que se enojó porque pensó que David nada más iba ahí a morbosear la situación, pero sin saber, su hermano, Eliab, que Dios había mandado a David, ¿verdad?, para defenderlos. Y dice que pasó, y que pasó la situación, y ¿cuál fue lo que Dios hizo, hermanos? Que Dios usó a David, aunque muchos lo tenían uno de ellos lo tenía por menospreciarlo, porque era un jovencito, dice que era rubio, era hermoso, de buen parecer. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Saúl fue uno de los que, así como que, pues imagínate, no pueden ellos, los militares que están enseñados a pelear, pues tú que no has tenido esa formación, ¿cómo crees que vas a pelear contra este hombre, contra este gigante? ¿Verdad? Lo tenían ahí ahí lo menospreciaban. Pero Saúl, hermanos, no se sintió mal, no dijo, sino al contrario. Dios simplemente vea lo que dice en el versículo 34 del primer libro de Samuel 17. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. Vemos, hermanos, que ya Dios lo había preparado y él asemejaba a Goliat a un oso o a un león, pero que Dios, así como Dios le había dado la victoria para matar y herir a esos animales tan feroces y peligrosos, no iba a ser la excepción Goliat. Pero David no iba en sus fuerzas, no iba así como que muy valiente, pues ya he matado osos, he matado leones, ¿hasta qué? No, sino él sabía quién estaba con él, porque él no era como a veces nosotros, cuando vemos una situación difícil, ya sea en la iglesia, en la casa, en cualquier momento,
no nos estamos preparando, luego, ay no, nos ponemos a cuentas y perdóname Dios y ayúdame, y la sangre de Cristo tiene poder, sí, la sangre de Cristo tiene poder, pero no hay que prepararnos al momento que estamos pasando la situación, debemos prepararnos desde antes. David no se estaba preparando en ese momento para matar a Goliat, ¿verdad? Sino él ya había estado preparándose desde antes. Hermanos, y él estaba ya confiando en que Dios le iba a dar la victoria, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué pasó? Que también este hombre, pero para eso, hermanos, Saúl, dice la palabra de Dios, que vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espalda sobre sus vestidos y probó andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Vemos, hermanos, como lo dice en Efesios, la lucha no es contra carne ni sangre. Este Goliat se sentía poderoso porque detrás de él había todo lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahorita les voy a decir por qué. Dice que David se despojó porque la armadura que él tenía no era humana, no era en sus fuerzas, sino era la armadura espiritual de la que habla en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Esa era la armadura que portaba David. Si nos damos cuenta, esa armadura no era tan pesada como la que le habían puesto de Saúl, ¿verdad? ¿Y cómo andaba David? Ligerito, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando le pusieron la armadura de Saúl? Él no podía moverse, él no podía. Y eso pasa con nosotros cuando queremos luchar contra todas esas cosas malignas, queremos luchar en nuestras fuerzas, nunca vamos a poder. Pero si nosotros nos preparamos desde antes, buscando a Dios en oración, en ayuno, en escudriñar su palabra, en asistir, ahorita que se puede ir a la iglesia, hay que irnos a preparar, hermanos, porque ahorita está este virus. Mañana no sabemos qué es lo que se vaya a presentar, qué otro Goliat se va a presentar, pero Dios sí lo sabe, hermanos, por lo cual a usted y a mí nos dice hoy, prepárate desde ahorita. Si no te has preparado durante 1 año, 2 años, 20 años, hoy es el tiempo en que nos tenemos que preparar, hermanos, porque no nada más se va a presentar este virus, sino va a venir más cosas tremendas y mayormente, sí, mundialmente, pero mayormente para el pueblo de Dios, hermanos. Y entre ese ejército de Dios está usted y estoy yo. Y por lo cual nos está diciendo, no hay que pelear en nuestras fuerzas, no hay que ponernos una armadura tan pesada con la cual no podamos correr hacia atacar a nuestro enemigo. No, nos están diciendo, ponte la armadura espiritual, porque la lucha que usted y yo vamos a tener y tenemos día a día no es contra carne ni sangre. Que sí se levantan los vecinos, que sí se levantan en el trabajo los enemigos, hermanos, pero no son ellos, es el mismo diablo que se levanta contra los hijos de Dios. Pero no hay que esperar a llegar a ese momento tan difícil que se pueda presentar, querernos preparar y salir victoriosos. Por eso, hermanos, usted y yo hoy estamos vivos. Si ya nos dio ese virus y Dios nos permitió estar vivos, salir de eso no es para andar en lo que siempre hemos andado. Dios y cada uno de nosotros conocemos el camino que hemos tomado. Dios nos está diciendo hoy, si nos ha prestado la vida es para prepararnos, para salir a predicar la palabra de Dios. Hoy en día vemos cuántas almas están yendo al infierno. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho como pueblo de Dios? ¿Nos da miedo salir porque nos vamos a contagiar del virus? ¿Nos da miedo porque no es bruja? El Señor Jesucristo la reprenda. Vemos, por eso hay que ceñirnos de la armadura de Dios. Amén. Y vemos, hermanos, que Saúl
lo tenía a David, lo menospreciaba porque era un jovencito. Pero ya como vio que entre los militares del ejército no había un valiente que diga, no, pues yo sé usar bien la espada, sé usar bien la armadura, yo puedo. Nadie, hermanos, pero David sí, y nos volvemos a lo mismo, no era en las fuerzas de David, sino era en las fuerzas de Dios. Amén. Y dice, y el filisteo, dice la palabra de Dios, hermanos, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su banda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y fíjense lo que hizo este hombre. Y maldijo a David por sus dioses. Por eso era como yo les decía, él se sentía poderoso, Goliat, por toda la armadura que él traía y por todo las armas que traía. ¿Y por qué él se sentía seguro? Porque él se sentía seguro por los principados, las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso él se sentía seguro de que no había ninguno que se pudiera levantar contra él y poderlo vencer. Pero vemos que la palabra de Dios, cuando uno está en las manos de Dios, Dios nos da la victoria. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Pero fíjense cómo iba David. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermanos, hoy Dios quiere que usted y yo le digamos eso al diablo en el nombre de Jesús, que no estamos solos, sino que decirle así a nuestros enemigos, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No venimos ni vamos a atacar a nadie en nuestras propias fuerzas, sino siempre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos, hermanos. Y Jehová, y fíjense después qué más le dijo David a Goliat, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Obvio, nosotros, nuestros enemigos, no les vamos a ir a cortar la cabeza y a dárselo a los perros y no, se nos está hablando espiritualmente, ¿verdad? Y nos está diciendo que si nosotros confiamos y nos preparamos como David, nos va a dar la victoria y todos sabrán que Jehová de los ejércitos, que Dios está en nuestra familia y está con nosotros. Amén. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva. Fíjense, hermanos, lo que dice. No, y dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Qué confianza había en David, ¿verdad? Y no en sus fuerzas, volvemos a lo mismo, sino en las fuerzas de Dios. Porque imagínense, si él era un muchachito enfrente de un Goliat, de un gigante, pues yo creo que él hubiera estado en sus fuerzas o en la carne, él le hubiera dado miedo, hermanos, enfrentarse. Pero Dios ya lo había, como decíamos al principio, Dios ya lo había preparado desde antes, con leones y con osos. Dios le había dado la victoria. Y como decía David, no iba a ser la excepción, ¿verdad? Y vemos que después dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Vemos, hermanos,
que si David hubiera seguido con la armadura que le habían puesto de Saúl, el filisteo lo hubiera ganado, lo hubiera vencido, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, quizás la armadura que traía el filisteo, que traía Goliat, quizás le pesaba, por eso se tardó, ¿verdad? Y vemos que la armadura que portaba David era ligerita, por lo cual él dice que corrió, ¿verdad? A la línea de batalla contra el filisteo. Y metió David su mano en la bolsa y tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¡Qué gran victoria Dios le dio a David, hermanos! ¡Qué gran victoria Dios le dio! Y esa misma victoria nos la quiere dar Dios a usted y a mí, hermano, hermana. Dios quiere prepararnos. Y si no, Dios sabe que si no nos hemos preparado como Él quiere, hoy es el día, hermanos. Hoy es el día que Dios nos está diciendo, prepárate, prepárate, ¿verdad? Prepárate, porque más adelante van a venir muchos Goliath que van a atacarte, pero tú ya vas a estar listo, lista, preparada para salir a hacerle frente, ¿verdad? Por eso nos dice la palabra de Dios, lo le acabamos de escudriñar, dice en Juan, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y hoy en día vemos, hermanos, cuánta gente se está yendo al infierno. Y no porque nosotros, mayormente porque Dios sea malo, sino porque a veces nosotros no nos hemos preparado para predicar. Por eso, hermanos, Dios quiere, así como David, ir a arrebatarle al diablo esas ovejitas, pero quiero usarla a usted y quiero usarlo a ustedes y a mí para ir en el nombre de Jesús. Porque lo leíamos en la palabra de Dios hace un rato, que dice que anda un león rugiente viendo a quién devorarse. Y a veces, hermanos, hasta en nuestra familia corren riesgos, hermanos, y que nosotros no necesitamos ser como David, pastores, y tener ovejitas. No, las ovejitas que nos ha puesto a nosotros es nuestra familia, nuestros papás o nuestros hermanos, esposo, esposa, nuestra familia, hermanos. Dios quiere librarnos de las garras de ese oso, de ese león, que dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente. Y hoy, hermanos, Dios nos está diciendo, prepárate, ponte la coraza. Ya nos pusimos la verdad, ¿verdad? Como dice en el versículo 14 de Efesios, capítulo 6, nos dice, estar firmes. David estaba firmes. David no titubeó. David no tuvo miedo, ¿verdad? Y dice que dice la palabra de Dios, cuando llegó el momento, el día malo, Dios le dio la victoria. Amén. Y después dice, porque él estaba ceñido, él estaba firme y ceñido sus lomos con la verdad que era Cristo Jesús. Y también nos dice, y vestidos con la coraza de justicia. Quizás la coraza, dice que le pusieron la coraza de Saúl, pero la coraza que él ya traía era la espiritual. Porque dice la palabra de Dios, David andaba conforme al corazón de Dios. Entonces, hermanos, la coraza que él traía cuidaba su corazón de malos pensamientos, lo guardaba en su corazón, esa coraza, la de justicia, lo protegía, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermanos? Si nosotros nos portamos esa coraza, protegemos nuestro corazón, ¿qué va a pasar con nosotros? Dice en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué hermoso, hermanos. Si usted y yo queremos ver a Dios, hay que tener la coraza de justicia en nuestro corazón, ¿verdad? También nos dice la palabra de Dios, hermanos, que donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No nos afanemos, hermanos, al dinero, porque dice la palabra de Dios que no entrarán al reino de los cielos, no entrarán los ávaros, mentirosos, adúlteros, fornicarios, borrachos, no entrarán, hermanos. Si nuestro corazón
está en eso, en el tesoro, en el dinero, pues nos vamos a perder. Pero si nosotros, hermanos, tenemos nuestro tesoro en el cielo, sabemos que vamos a ver, como dice la palabra de Dios, a Dios cara a cara, como lo hizo David, ¿verdad? También vemos que David portaba el calzado del evangelio, de la paz, porque él no fue en sus fuerzas, y él no dijo, pues yo, a ver, vente, yo tengo fuerzas para matarte a Goliat, no. Él siempre se acordó de Jehová, de que Jehová lo iba a entregar a Goliat de la mano de David. Y vemos que él fue, se dio prisa. ¿Y qué quiere decir apresto, hermanos? La palabra apresto significa preparación, disposición. Y David tenía la disposición y la preparación, hermanos. Y usted y yo tenemos que tener lo mismo, calzarnos nuestros pies con el calzado del apresto del evangelio de la paz. Como decía yo hace un rato, muchos están muriendo, hermanos. Muchos familiares que no tienen a Cristo en su corazón están pereciendo. Y nosotros debemos de ir, hermanos, a predicarles la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios en Isaías 52:7, dice, cuán hermosos son los montes sobre los cuales los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hermanos, dice cuán hermosos son los pies, ¿verdad?, de los que anuncian la palabra de Dios. Y vemos, hermanos, que en David se cumplió eso. No le habló de Dios así de evangelizar a Goliat, pero sí, hermanos, le dijo que en el nombre de Jehová iba a ser vencido Goliat. Él y sus pies estuvieron ligeros, prestos para ir a defender no solo al ejército, sino a una nación completa, que es la de Israel. Amén. Dice la palabra de Dios también, hermanos, que debemos de estar prestos, listos, hermanos, pero no para, Dios no está peleado con que nos distraigamos o tengamos, disfrutemos un poco, pero primero ahorita ya no estamos en tiempos de disfrutar, estamos en tiempos de guerra, y no guerra física, sino espiritual. Y debemos nosotros de no darle lugar a cosas que nos distraigan, que nos quiten nuestra atención de las cosas de Dios, hermanos, porque puede venir un Goliat y ese Goliat nos puede derrotar. Pero si nosotros estamos preparados, como las vírgenes prudentes, ellas prepararon sus vasijas, prepararon su lámpara de aceite. Y dice que sí se durmieron igual que las otras 5, pero cuando oyeron que venía el esposo, ellas se prepararon, ellas estaban listas y se arreglaron y todo, y salieron al encuentro con el esposo. Así usted y yo debemos de estar, hermanos. Que nos da bien que nos podamos divertir, pero también, hermanos, hay que estar preparados para cuando Cristo venga nos encuentre listos para irnos. Porque muchas veces cantamos, ¿verdad?, una alabanza que dice, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Pero Dios nos pregunta, ¿estás preparado? ¿Estás listo? ¿Verdad? Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante de Dios y al único que le vamos a dar cuenta es a Él. Hermanos, dice la palabra de Dios en Proverbios 24:11 nos dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Y en esos están a veces nuestra familia, como decía, nuestros conocidos, nuestros amigos. Dios quiere, hermanos, que vayamos como David a salvar a un alma. Porque dice la palabra en Santiago 5:20, que el que haga, que vuelva al camino al pecador, dice que lo salvará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, no nos quedemos quietos, hay que seguir adelante, hermanos, predicando la palabra de Dios. También vemos que David traía un escudo, y ese escudo era de la fe, porque él sabía que Dios lo iba a guardar de cualquier lanza que mandaran algún filisteo o Goliat. Dios lo guardó y él tuvo fe en que Dios les iba a dar la victoria a él y a todo el pueblo de Israel. Y así fue, hermanos. Si nosotros tenemos fe, Él nos va a dar la victoria. Amén. Nos dice la palabra de Dios
en el Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Y esta palabra se cumplió en David, porque el pueblo, el ejército de Israel estaba viviendo aflicción de este hombre. ¿Pero qué dice? Pero de todas ellas te librará Jehová. 40 días viviendo una aflicción de miedo por este hombre Goliat, pero Jehová los libró, así como nos va a librar y nos sigue librando y nos librará Dios a usted y a mí siempre y cuando estemos confiando en Él. Amén. También vemos, hermanos, que Él también traía el yelmo de la salvación. Él traía el yelmo, traía su casco, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, si lanzaban cualquier cosa, su cabeza estaba protegida de las dudas, de que sí podré o no podré vencer a Goliat. Y si no, si él me mata primero, él no dudó, él estaba confiado y él tenía fe en que Dios lo iba a ayudar, él estaba seguro, ¿verdad? Y el yelmo, su cabeza estaba protegida de esos malos pensamientos, de esos dardos que pudiera haber mandado el diablo a su mente, de no vas a poder. Y así debemos de ponernos nuestro yelmo, hermanos, para poder guardar nuestra mente, hermanos, de esos pensamientos que luego el diablo quiere poner de no puedes, y ya te corrieron del trabajo, ¿y cómo vas a pagar la renta, lo que debes? Hermanos, Dios suplirá nuestras necesidades. Dice, lo acabamos de escudriñar, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, ¿verdad? Él nos va a librar siempre y cuando confiemos en Dios, hermanos. Que nuestra fe esté en Él y nos preparemos. También nos dice, hermanos, en el Salmo 94:11 nos dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Hermanos, sus pensamientos de David no eran vanidad, sino sus pensamientos eran de victoria, así como deben de ser nuestros pensamientos deben ser de victoria, amén. Estamos pasando cualquier situación de enfermedad, de problemas con los hijos, los nietos, el esposo, la esposa, los vecinos, sabemos que Dios nos va a dar la victoria contra eso, hermanos. También vemos que David utilizó la espada no física, sino la espiritual. Dice la palabra de Dios, la espada del espíritu es la palabra de Dios. Y un claro ejemplo, hermanos, de una persona que menciona la palabra de Dios se encuentra en Lucas 4:2 al 12, y esa persona tan importante, tan especial, era nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a terminar, hermanos, nada más. Dice la palabra de Dios que Jesús fue llevado al desierto, ¿verdad? Fue llevado por el Espíritu Santo, y Jesús había estado ayunando 40 días y 40 noches. Y vemos, hermanos, que cuando usted y yo nos preparamos y confiamos más en Dios, viene el diablo a querernos tentar, a querernos hacer decaer. Pero fíjense lo que Jesús hizo. Dice en el es Lucas, capítulo 4, versículo 4, dice, Jesús, pero para eso desde el 3 que dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, ya esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahí vemos el primer espadazo que el Señor Jesucristo le dio al diablo. Amén. Después dice en el versículo 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo quería que Jesús lo sirviera a Él, pero vemos que Jesús le respondió, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El segundo espadazo. Y el tercer espadazo se encuentra en el versículo 10 que dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. El tercer espadazo. Y así debemos, hermanos, el diablo no nos va a atacar de otra manera de, a ver qué dice en el párrafo tal libro. No,
Él nos va a atacar con la palabra de Dios. Y muchas veces yo he oído hermanos que también dan testimonio de que algún familiar, o cuando iban a tal o cual lugar, hermanos, siempre los atacaban por medio de la palabra de Dios. Y vemos que si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, Él nos va a dar la victoria. Él nos va a dar la victoria como Jesús. Y después dice en el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vemos, hermanos, que cuando ve el diablo que no puede con nosotros, huye. ¿Qué dice en Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Amén. Por eso es importante que sepamos utilizar bien la espada, no nada más llevarla debajo del brazo y llegar a la iglesia, sino debemos saber utilizarla, hermanos. Amén. También, por último, hermanos, pero para eso, hermanos, en segunda de Timoteo 2:15 nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, usa bien la palabra de verdad. Hermanos, hay que presentarnos como David ante Dios, aprobados. Hermanos, ¿para qué? Para no ser avergonzados, para que el diablo no nos pueda avergonzar y que el Señor Jesucristo los reprenda. ¿Amén? Y por último, nos dice en el versículo 18 de Efesios 6:18, nos habla de la oración. Ya nos pusimos toda la armadura, pero para reforzarla, hermanos, no debe de faltar la oración. Hermanos, porque si faltara la oración, nos puede pasar lo que le pasó al rey Acab, que Jehová le mandó palabra por medio del profeta diciéndole que no saliera, que mejor se quedara en su casa, pero necio el rey, y él desobedeció a la palabra de Dios. Y dice que al rey Josafat, él estaba vestido de sus vestiduras reales, pero este rey acá se puso su armadura. Hermanos, ¿qué pasó? De que el ejército enemigo lo andaba buscando, ¿verdad? Pero cuando nosotros desobedecemos a Dios, vienen las consecuencias, y a veces son fatales las consecuencias que atrae la desobediencia, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a este rey que no saliera y él tomó la decisión de salir a pelear. ¿Y qué pasó? De que un soldado, al contrario, se le salió un tiro, una flecha, y fue a darle al rey Acab y en el lugar donde no estaba protegido. Hermanos, ¿qué pasó? Que el rey se desangró y murió. Y eso es lo que Dios quiere evitar que nos pase a nosotros. Que cuando Él nos da una orden, obedezcamos. Y Él nos da la orden ahorita a usted y a mí, que debemos de ponernos la armadura. Pero no solamente ponernos la armadura y ya, sino también debemos de reforzarla con la oración. Hermanos, para que nos librarnos Dios de lo que le pudo, o más bien lo que le pasó al rey acá, de morir. Hermanos, Dios nos está diciendo que debemos de ponernos la armadura completa, y esa armadura completa ya lo leímos en Efesios, pero también va la oración. Vemos, hermanos, que también hay muchos hermanos en Cristo que están viviendo situaciones difíciles, están viviendo con unos Goliat tremendos, hermanos, la enfermedad y todo eso. Pero hoy quiere, hermanos, darles esa palabra de que todo lo dejemos a Dios en sus manos y Él nos dará la victoria contra ese Goliat, como se llame la situación que estemos viviendo, hermanos. Porque por último dice en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Hermanos, también debemos de orar por nosotros mismos, por nuestros hermanos en Cristo, que Dios les dé la fortaleza, que Dios les dé el ánimo, y que ponga la armadura que habla en Efesios, se la ponga ahí en ellos, para que no caigan en depresión, en desánimo,
sino que Dios sea con ellos como lo está haciendo con nosotros. Y para terminar, hermanos, les pido que cierren sus ojos, hagamos una oración. Si se le viene a la mente algún hermano que usted sabe que está viviendo algo, un problema, ya sea de salud, familiar, legal, cualquier cosa, oremos, ahorita agarremos, aunque sean 2 minutos, para clamar por ellos y por nosotros. Amén. Padre Santo, en esta hora estamos delante de tu presencia, Padre, nuestros hermanos que están conectados. Y yo, Padre, pidiéndote que nos laves y que nos perdones por no usar bien quizás la armadura, Padre, que nos has dejado. Padre Santo, ayúdanos, Señor Jesucristo, tómanos en tus manos. Te pido que tú nos ciñas de toda la armadura, Padre, y la selles con la oración, Padre mío, para que cuando el diablo mande sus dardos no nos puedan tocar ni hacer daño, Padre Santo. Ayúdanos a ser prestos, rápidos, como lo fue David, Padre Santo. Padre, ayúdanos, y en esta hora te pido, Padre, tú pones en mi corazón pedirte por todos estos hermanos que están viviendo situaciones, Padre, difíciles, ya sea un cáncer, ya sea, Padre Santo, problemas, Padre, legales, Padre Santo, problemas, Señor Jesús, de trabajo, Padre, ayúdales. Tú conoces, Padre Santo, tu pueblo, pues estamos siendo atacados de una o de otra manera, Padre, pero sabemos que como tu pueblo Israel no estamos solos, Padre, que tú vienes a hablar a nuestra vida, Padre. Te pido que tú eches fuera todo desánimo, Padre Santo, toda desilusión, Padre mío. Tú, Señor Jesús, llegues a tu pueblo que está, Padre Santo, pasando por muchos Goliat, Padre Santo. Tómalos en tus manos, guárdanos, Padre mío. Danos la victoria, Señor Jesucristo. Que permita, Señor Jesús, que alcancemos estar preparados para cuando tú vengas, Padre, podamos ir contigo, Padre. También esta palabra no solo va para nosotros los adultos, sino también para los pequeños, Señor Jesús. Que mira, Padre Santo, también el diablo no respeta edades, Señor Jesucristo. Yo te pido que tomes a todos los niños, jóvenes, adolescentes, adultos y ancianos de tu pueblo, Señor Jesús. Yo los entrego en tus manos, Padre mío. Guárdalos, Padre mío. Muchos ya llamaste a cuentas, Padre Santo. Padre, ten misericordia de las personas, hermanos que han perdido algún familiar. Consuela su corazón, Padre. Que no permitas que entre el desánimo, Padre, el decir, no, pues que Dios existe, no que Dios es bueno. Tú sí existes, tú eres bueno y misericordioso. Que todavía nos prestas la vida, Padre, para seguir adelante. Yo te pido que uses también al pastor Javier, Padre Santo, que tú lo llenes de tu presencia, que tú lo llenes de tu Espíritu Santo, Padre Santo, como también a cada miembro de la Iglesia Belén, Señor Jesús. Tú conoces las necesidades de tu pueblo. Ten misericordia también de todos los ministerios que se mueven alrededor de la Iglesia Belén. Ayúdalos, Padre Santo. Ayúdalos, Señor Jesús. También te pido, Señor Jesucristo, que tú ayudes a la familia del hermano Pastor Javier, Señor Jesús, por su esposa, que tú la sigas guardando, a sus hijos, Padre Santo, que tú sigas fortaleciendo al hermano, Padre Santo, porque sabemos que no es fácil, Padre, llevar una iglesia, Padre Santo. Yo te pido que también al hermano le pongas esa armadura, Padre Santo, para que él pueda seguir adelante. Venga lo que venga, tú estarás con él y con su familia y con todos los que sigamos allí en la Iglesia Belén. Usa nuestra vida y que todos los hermanos que se congregan, Padre, allí en la Iglesia Belén, no solamente vayan y estén ahí escuchando tu palabra, sino que tú los uses como usaste a David, Padre, para salvar a esas ovejitas, Padre. El diablo anda como león rugiendo, queriéndoselas llevar, Padre Santo. Usa también a cada miembro de la Iglesia Belén, Señor Jesucristo. Te lo pido y te lo ruego, Padre Santo. Y como pedía el hermano, Padre, por los pastores que están siendo también contagiados por este virus, Padre, fortalécenlos, Padre. Fortalece sus pulmones, sus alveolos, Padre Santo, para que ellos puedan, Señor Jesús, salir adelante, Padre, porque es una situación difícil humanamente,
pero no imposible para ti, Señor Jesús. Y como decíamos al principio, la oración del justo puede mucho, Padre Santo. Y nos unimos, Padre, clamándote por los hermanos de San Simón, que decía el hermano que estaban contagiados, Padre, yo los pongo en tus manos, que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre esos pulmones, Padre Santo. Que tú también a cualquier hermano de las misiones, tú los ayudes, quizás no estén enfermos de COVID, Padre, pero están enfermos de otras circunstancias, de otras cosas, Padre, ayúdalos, Padre Santo, porque ellos son pueblo tuyo, Padre, y ellos salen, Padre, para predicar tu palabra, para darnos el alimento, Padre Santo. Cuídalos, Padre Santo, cuídalos y en tus manos los ponemos, Padre Santo. Y ahora que vamos a terminar esta reunión, Padre, te pido que sigas llenando la vida de cada hermano que estaba conectado o está conectado, Padre, y aún de los que no, Padre mío, te pedimos y clamamos por ellos como Padre para mi familia también, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, por tu presencia, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga. Y sabemos que si estamos firmes y con la armadura, Dios nos dará la victoria. Dios les bendiga, hermanos.